mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Hola, ¿qué tal, niños? Buenos días, espero que estén bien energizados para las clases estas que van iniciando otra vez. Espero hayan disfrutado su fin de semana. Ya saben, yo los veo los martes, pero igual siempre es bueno señalarles que hayan disfrutado de esos días en los que no tienen que levantarse temprano y estar frente a la pantalla. Entonces, chamacos, vamos a empezar a darle para que esto no sea tan tardado. Vámonos a la página 114, que es la continuación del tema pasado, que fue de los otros. Página 114. Hoy el tema es distintas formas de ser diverso, la interculturalidad. Aquí hay un texto que dice: campaña yo soy tú, #mézclate. Yo soy tú. Aquí hay dos cosas que se repiten, pero no sé si en sus libros se alcance a ver lo que diga la imagen a un lado. Pero dice que el gobierno español impulsa un programa de información y sensibilización bajo el lema Yo soy tú, mézclate. Su objetivo es promover la tolerancia, la igualdad de trato y otras actitudes positivas ante la diversidad y contra la discriminación entre adolescentes de 13 a 17 años. También buscan mayor conocimiento y valoración de la diversidad que se caracteriza por la población española. Sí, he escuchado que en España reciben muchos refugiados que vienen de ciertas partes, no recuerdo si de África o no recuerdo qué área exactamente, que las personas que llegan allí son de color. Entonces sí se ha visto que se dice que en España hay muchas campañas de concientización y todo esto, pero que aún así llega a haber discriminación por el color de piel, por cuestiones de racismo. Entonces aquí esta campaña está enfocada a chamacos de 13 a 17 años. Dice en su página web www.esant.mx ESECT010 ofrece materiales informativos sobre la no discriminación y la sociedad diversa, como carteles desplegables, un video promocional y la propuesta para realizar en escuelas y academias de arte un concurso artístico online en el que el público juvenil exprese con su propio lenguaje los valores de ser diferentes pero iguales, así como sus propuestas en favor del respeto a los demás y contra la intolerancia que favorezcan la convivencia y la ciudadanía plena. Como tal, el espacio web les da la oportunidad a ustedes, de expresarse en pro de terminar con la discriminación. Entonces por ahí es muy importante que esto se maneja a nivel artístico. Si lo hiciéramos, por ejemplo, a nivel literario, pues podrían hacer algún texto, algún ensayo que hable de la importancia de la no discriminación, cosas así. Vamos a brincarnos las preguntas de abajo porque esa va a ser la actividad y al ratito les voy a explicarte qué consiste. Siguiendo lo que dice, México es un país pluricultural porque en él conviven personas, pueblos de distintas culturas. La Constitución reconoce que la diversidad cultural del país se debe a que una parte importante de la población desciende de los pueblos indígenas originarios. Por ejemplo, la clase antepasada les hablé de los purépechas. Aquí en Michoacán, pues los pueblos indígenas originarios, pues los purépechas. En México los aztecas, recuerden todos estos asentamientos de antes, toltecas, mayas. Entonces hay personas que todavía siguen con esa tradición de enseñar su lenguaje, de enseñar sus costumbres, sus tradiciones. Creo que una vez hablamos aquí en clase de cómo se casaban las personas que todavía se manejan con esto de los mayas. Pero bien, entonces se supone que aquí en el país existen muchos tipos de cultura porque antes había diferentes tipos. Recuerden, mayas, toltecas, chochinecas, cosas así. Como cada uno tenía su asentamiento, cada persona después de generaciones y generaciones todavía puede mantener algo de esas costumbres o algo de esa cultura. Entonces, pero también es resultado de que durante siglos personas de diferentes orígenes y con distintas culturas se han mezclado, lo que da lugar a múltiples rasgos culturales. Hemos recibido a los españoles, creo que antes de los españoles fueron los vikingos,
Entonces, muchas culturas antes de los españoles o después de los españoles llegaron a sentarse aquí. En México hay unos lugares en la costa o algo así donde se habla chino, donde se habla portugués, donde se habla alemán. Porque, por ejemplo, en las costas, de personas que llegaban de otros países y lo que sea, buscando refugio o así, llegaban y se sentaban ahí, pues se enamoraban de alguna nativa, de algún nativo, y comenzaban a mezclarse. Entonces, durante la colonia, las tres raíces que dieron lugar a la nación mexicana fueron la europea, la indígena y la africana. Además, con el correr de los años y por distintas razones, personas de varias nacionalidades decidieron venir a vivir a México y también se mezclaron. Así podemos encontrar en la vida cotidiana y en los rasgos físicos de los mexicanos la influencia de las culturas china, árabe, estadounidense y de latinoamericana. Cuando fue la Revolución Mexicana, vinieron a pelear por sus derechos personas de color. Es algo que no se menciona mucho en la historia, pero muchas personas que venían de Estados Unidos en calidad de esclavos pudieron pelear en la Revolución Mexicana y conseguir su libertad. Es algo muy muy interesante. De hecho, si ven las fotos, déjenme ver si encuentro alguna foto. Miren de lo que les hablaba. Esta foto es muy muy interesante. A ver, no sé si se puede acercar. Porque yo no sé si ustedes sabían que había afromexicanos aquí en México. Esta es una foto que ya ha sido coloreada, pero o sea, lo que está expresando pues es que México ha recibido muchísimas culturas. Les decía, hubo una parte también en México donde había personas que venían de Italia, personas que tenían como su propio asentamiento ahí. Entonces México está lleno de cosas, está lleno de culturas. Ven cómo hemos sido influenciados, como dice ahí, por la cuestión de culturas afroamericanas, árabes, estadounidenses. Y durante la Revolución Mexicana pues se pudo ver esto, o sea, se pudo ver personas que estaban peleando por sus derechos, porque en Estados Unidos pues en ese entonces estaba la esclavitud todavía, y venían a México con la intención de ser libres. Entonces es algo muy muy interesante, chamacos. Esta foto está como de recuerdo, porque son cosas como que no se enseñan en los libros, ¿no? De pronto. Entonces, aquí dice raíces que dieron lugar a la nación mexicana: la europea, la indígena y la africana. Además, con el correr de los años y por distintas razones, personas de varias nacionalidades decidieron venir a vivir a México y también se mezclaron. Así podemos encontrar en la vida cotidiana y en los rasgos físicos de los mexicanos la influencia de las culturas china, árabe, estadounidense y latinoamericana. De hecho, hablando de esto de culturas, se ha visto que compartimos rasgos físicamente casi iguales a las personas de la India. O sea, morenos, cabello lacio, la estatura, la tendencia a comer picante. Entonces es un país multicultural. Entonces tenemos raíces de casi todo el mundo. Somos un mole cultural. Entonces, se supone que existen muchas culturas en un mismo territorio. Que existan muchas culturas en un mismo territorio no garantiza que se respeten y que se valore la diversidad. En algunos países está mal visto ser diferente, y las personas ocultan su lengua, su religión, sus costumbres, procuran pasar inadvertidas y tratan de parecerse lo más posible a la cultura dominante. En México, su lucha por una convivencia étnico-cultural en la que se respete la diversidad y se integran las diferencias quiere decir que muchas veces las personas que van a otro país o que llegan a nuestro país tratan de adaptarse a la cultura a la que llegan. Por ejemplo, en Estados Unidos se empezó a dar mucho eso de que querían que todas las personas hablaran inglés. Entonces, algo de lo que primero te tienes que adaptar pues, es al idioma, después a la forma de creencia. Entonces, adaptarte también significa integrar esa cultura a tus propios valores, a tus propias costumbres. Entonces, aquí dice que por la parte de los prejuicios, por la parte de no ser aceptado, las personas optan por parecerse a la cultura en la que van integrándose. Entonces, en México se ha hecho la lucha de tratar de convivir con las personas que son diferentes, que vienen de otros lugares. Entonces,
Dice, para lograr la convivencia intercultural, necesitamos reconocer al otro como un igual, como una persona con dignidad y derechos, tratar de entenderlo y aprender de su cultura, su forma de pensar y de ser. También es necesario eliminar los prejuicios. Un prejuicio es una idea falsa sobre algo o alguien que se toma como verdadera sin comprobarse, como en el caso de los mexicanos cuando estaba Donald Trump de presidente, que decía que los mexicanos éramos unos violadores, secuestradores, que embaucábamos y que íbamos a robarnos el empleo de las personas de allá. Entonces eso era un prejuicio. Por el simple hecho de venir de México, nosotros vamos a ser así. Obvio no, ¿no? O sea, claro que no. Entonces eso era un prejuicio. Pero bien, chamacos, un primer paso es reconocer lo que se piensa de las personas con una cultura distinta a la propia. Pongamos un ejemplo muy extremo. ¿Qué pensarías si te encontraras con un extraterrestre? Es probable que tengas varias ideas de cómo son esos seres. Peligrosos, secuestran humanos para experimentar con ellos, no vienen a advertir que estamos destruyendo la Tierra. Bueno, pues todas estas ideas son prejuicios porque hasta ahora la humanidad no conoce a ningún extraterrestre y a pesar de eso ya desconfía de ellos. Lo que dice aquí es que cuando tú ya veas un extraterrestre, tú vas a decir, no manches que me va a abducir. O sea, estoy viendo un alien. Aparte del impacto de que estás viendo un extraterrestre, lo primero que vas a pensar es que te va a chupar el cerebro. Entonces, ¿por qué vas a pensar eso? Porque todas las películas, toda nuestra cultura se enfocó en darle ese toque. Tenemos miles de películas enfocadas a guerras interestelares o ¿cómo se dice? O abducciones. Por ejemplo, Los Hombres de Negro. También podemos imaginar que tendríamos miedo, porque una, se ve diferente, dos, es un alien, entonces pues puede que nos haga algo. Es como si tú vieras una bruja, o sea, nunca hemos visto una bruja porque no existen, pero si tú ves una bruja no te vas a quedar ahí a ver si te lee un cuento, obviamente que te vas a salir disparado, ¿no? Pero bien, ese es un buen ejemplo. No conocemos ni sabemos cómo es un extraterrestre. Y ya les tenemos miedo, ya les tenemos una etiqueta de que son malos, de que tratan de experimentar, de que nos van a secuestrar, cosas así. Eso sería un prejuicio. Entonces, dice, para entender cómo afectan los prejuicios en la convivencia intercultural, piensa en los rasgos culturales que se consideran negativos en la comunidad, quienes lo tienen y cómo se relacionan con ellos. Seguramente verás obstáculos para valorar la diversidad. ¿Cuáles son las diferencias o prejuicios aquí en nuestra cultura? Uno, ¿qué pasa si tú ves, por ejemplo, vas por el centro y te ves a un chavo con una camisa blanca, ancha, un pantalón, no lo sé, café, con arremangado de una pierna hasta arriba? La persona está súper tatuada, tiene un montón de piercings en la boca y tiene cara como de maleante, además un paliacate aquí en la cabeza y viene directo hacia ti. O sea, tú no te vas a quedar a saludar al señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Claro que te vas a espantar porque tan solo en las películas pasa lo mismo que con los extraterrestres. ¿Cómo se ve el chico malo? ¿Cómo se ve el villano? Siempre se va a ver rudísimo y se va a ver como que tiene pocos amigos. Entonces, bien, hasta aquí ya hemos checado que la parte que tiene que ver con esto son los prejuicios, la parte de la raza. O sea, primero que nada, raza no existe, la raza como tal no existe. Nosotros adquirimos diferencias físicas por el entorno. Por ejemplo, las personas de África son un poco más altas, un poco más, su color de piel es más oscuro para soportar el sol. Las personas de Asia tienen los ojos rasgados para soportar el frío. Entonces, nos adaptamos al entorno. Por ejemplo, las personas que vienen en el Polo Norte o así, ellos distinguen 5 tipos de blanco. Entonces, las diferencias como estas de raza no existen. Somos, nuestro cuerpo se adapta al entorno. Entonces, yo creo que en unos 500 años nuestro cuerpo ya no va a ser igual. O sea, vamos a ser más altos, vamos a ser más chaparros, quién sabe. Pero bien, la actividad de hoy, chamacos, consistirá en responder esta pregunta. Dice, considerando lo que aprendieron sobre el significado de nosotros y los otros para la identidad, ¿qué significa la frase yo soy tú? Mézclate. Hashtag mézclate. Lo van a responder. Y en parejas, no me van a preguntar a mí, maestro, ¿puedo hacerlo de 3? No se va a poder hacer de 3. En parejas,
Si me dicen, profe, no puedo trabajar en parejas porque no tengo amigos o lo que ustedes quieran, prefiero hacerlo solo, hágalo solo. Esta actividad me gustaría que la hicieran en parejas para que compartan ideas. Lo que van a hacer en parejas es responder estas preguntas. Dice, ¿cómo enriquece a México que seamos producto de una mezcla de culturas? 2. En México valoramos la diversidad. Luego, ¿por qué? Se mezclan con personas de diferentes edades, raíces raíces culturales, regiones, ideas y preferencias. ¿Por qué? Son 3 preguntitas. Van a responderlas en pareja. Entonces, hagan sus parejas. El que diga, ¿sabe qué, profe? Yo no encontré pareja, hágalo solo. Los que me digan, profe, ¿podemos hacer este equipo de parejas en 3? Yo les diré, ¿cuándo han visto una pareja de 3? Nunca. Entonces, traten de hacerlo, por favor. Cualquier cosa, más en saber, chamacos.